Saludos amigos, les saluda El Glabro. Es un momento para hablar sobre Daniel Aviv y si este gran señor conferencista internacional entiende qué significa una máxima, un adagio, una expresión filosófica de esas que busca o que se elaboran para trascender en el tiempo y en el espacio. Sabes que meterse con cosas del discurso es una cosa compleja porque tiene una serie de normas que lo regulan y yo no creo que el Señor lo entienda por el tipo de frases que suele escribir. Préstame atención a los argumentos que voy a escribirte para explicar algo. Yo soy actor, pero además soy lingüista y tengo la autoridad suficiente para poder hablarse sobre este tema. Daniel Aviv es uno de esos influencers que en las redes sociales trasciende y comunica siempre con mucha vehemencia sus emociones y de manera quizás casi sensacionalista, pero sin duda alguna influyente, promueve un discurso bastante, a mi juicio, vacío. Y vacío no es desde el punto de vista quizás del contenido motivador que pueda expresar, sino desde el punto de vista de la construcción semántico-pragmática y filosófica que está detrás de una frase. Amigo, usted que se ocupa de escribir frases y de crear frases porque yo las creo, preste atención o presta atención, porque te hablo a ti, querido amigo, ¿okay? A mi amigo, sobre cuáles son las operaciones que deben regular la construcción de máxima. Lo que uno busca crear en esas frases de bolsillo, pero que no en bolsillos rotos, sino que en bolsillos que queden, esa metáfora de frases de bolsillo, palabras y frases que pueda uno atesorar en la memoria emotiva, en la memoria intelectual, en ese contenido que te pueda confrontar para mirar los acontecimientos de una nueva manera. Tiene unos procedimientos retóricos, unos procedimientos conceptuales. Y uno de ellos es entender primero en qué consiste una frase filosófica o una frase de motivación. Una frase de motivación, una frase motivadora de esas que circula hoy en el escenario de las redes sociales, termina siendo una máxima. Pero la intención es crear máximas. Y una máxima termina siendo, es en esencia, una unidad. Algunos filósofos como Marx, por ejemplo, o como Nietzsche, la definían como una unidad de acción del pensamiento, la unidad más inteligible de acción del pensamiento. Entonces, una expresión para que tenga coherencia y pueda convertirse en un modelo de pensamiento que pueda sustituir uno que nosotros tenemos que revisar si contiene elementos que pueden relacionar el individuo que la piensa o que la lee como una realidad que desea, que no que esa que la vive, sino que desea. Entonces, opino que Daniel Aviv, escribiendo frases tan particulares como por ejemplo un Uber, que fue una que recientemente escribió, iban los Uber en un callejón oscuro, se pedorrean y luego entonces suben el vidrio, o que por ejemplo aquel que pierde es el que gana. Evidentemente bastante simplista lo que dice porque obviamente responde a una. Entonces hay que verificar primero qué es lo que él construye. No construye máximas, porque una máxima es una frase, un microtexto que sintetiza la producción de pensamiento que alguien hace en torno a un tema. Fíjate que voy a utilizar algo que un importante semiólogo como Umberto Eco llamaba la metáfora epistemológica, que es una expresión que se puede utilizar para poder resumir y verificar todo un modelo de pensamiento. A veces un refrán puede ser una metáfora epistemológica, un adagio, un proverbio puede ser una metáfora epistemológica. Entonces hay que partir que una frase motivacional debe responder a un espacio, a un tiempo, a un lugar y a un usuario determinado, a un auditorio determinado. Entonces, si usted es de los que atesora esas frases, si usted es de los que permite que esas frases lo confronten, esas frases le planteen o permeen su pensamiento, cuide si esa frase está entrañando una nueva idea, un nuevo concepto, una nueva manera de pensar el mundo, una nueva manera de pensar las relaciones interpersonales, porque eso es lenguaje. Desde el lenguaje, como decía Humberto Maturana, creamos la realidad. Entonces es importante de que encontremos en esas frases que atesoramos y que circulamos y que compartimos, que encontremos un nuevo concepto, una nueva idea, un nuevo pensamiento, una manera nueva de denominar aquello que hemos venido por tradición pensando. Entonces, cuidado, Daniel Aviv, estimado amigo a quien respeto y admiro, pero revise el discurso que usted utiliza, revise la retórica del efecto que usted está manejando para ahora, para poder pensar en cuán
trascendente y profunda pueden ser. Se construyen cosas en las redes sociales sumamente triviales, sumamente simples, sin ningún soporte ni fundamento conceptual importante. ¿Por qué trascendieron en toda una tradición histórica de la humanidad? Frases como de Platón, frases como la de René Descartes, frases como la de José Ortega y Gasset, una de ellas, por ejemplo, que es una de mis preferidas, del ensayista español José Ortega y Gasset. Yo soy yo y mis circunstancias, y si no las salvo a ellas, no me salvo yo. La profundidad que hay ahí, el paralelismo que hay ahí, dos pensamientos, las realidades combinadas y entrelazadas, porque esto es una máxima, una unidad de sentido. Tema interesante, el sentido, la construcción del sentido. El sentido no se trata de aquella interpretación que alguien realice sobre un hecho lingüístico, sobre un texto, sobre un tema. No, la construcción de sentido es una operación del pensamiento mucho más profunda. Un individuo para construirle sentido a una frase y para construir sentido a una frase o a un hecho, o un evento discursivo, necesita primero hacer un recorrido semiótico, un recorrido conceptual, un recorrido profundo de sus estructuras mentales para luego entonces poder contextualizar ese nuevo aprendizaje. Entonces, hablo de Daniel Aviv. Daniel Aviv es un excelente conferencista, es un excelente motivador, pero ojo, sus máximas no son para mí, para el glabro, son frases de bolsillos rotos. Eso para mí es. Entonces, él no entiende lo que es una máxima. Revisa el concepto de máxima, revisa el concepto de adagio, revisa el concepto de proverbio y revisa el concepto de lo que representa una frase filosófica. Imagínense, amigo y amiga, cuando uno le asignan la tarea de sintetizar un texto o una lectura. ¿Okay? La capacidad que uno puede tener, lo que implica tener la capacidad de sintetizar, de hacer una sinopsis de un texto. Es una operación bastante compleja como para ponernos a inventar. Entonces, cuando usted construya una máxima de pensamiento expresada en palabras, eso es, tiene que revisar nuevas realidades que el intérprete o el receptor de ello necesita tener para poder construir una nueva mirada de los acontecimientos. Entonces, mi estimado Daniel Aviv, a quien admiro y respeto, pero ojo con su discurso, necesita revisar los procedimientos para concluir lo que usted hace. Y como usted, muchos otros más, que luego en próximas oportunidades estaré compartiendo mis análisis como lingüista y como conocedor del discurso. Hasta una nueva oportunidad. Si te gustó este programa, escribe los comentarios y ese es el lenguaje. Es una facultad extraordinaria que nos permite vivir, convivir e interaccionarnos con el medio, con todos los medios. Hasta una nueva oportunidad.